Bien. Hoy día vamos a trabajar la unidad 1, la sección 1, Introducción a la Química, y vamos a ver el tema de la materia también. En el contenido de estos temática tenemos química y las ciencias. Vamos a ver la química y la relación con las ingenierías, química y nuestra vida, la materia, su clasificación, propiedades y su comportamiento. Al finalizar, el estudiante va a reconocer y aplicar los fenómenos químicos y físicos, así como sus propiedades de la materia. La química y las ciencias. Bueno, como ciencia tenemos biología, química, electrónica, física, genética molecular, bioquímica, entre otras. Vayamos al concepto de ciencias fáticas. La ciencia fática son aquellas referidas a algún segmento de la realidad, ¿no? Donde sus enunciados deben ser susceptibles de ser confirmados por la experiencia. Bajo esta premisa nos preguntamos si la química es una ciencia fática. Correcto. ¿Sí? Considerando la química como una ciencia central de todas estas ciencias, porque utilizan la química para la explicación de sus diferentes fenómenos y reacciones que hacen uso para el estudio de sus componentes, de sus procesos, ¿no? Por eso que la química se considera como una ciencia central de todas las ciencias que existe en las investigaciones, ¿no? Entonces podemos decir que la química está inmerso en todo lo que nos rodea. Claramente lo podemos ver manifestado en las diferentes sustancias que existen en la vida, ¿no? Materiales u objetos, incluso en el mismo ser humano, que está relacionado pues con la química, ¿no? Por decir, tenemos la importancia de la química en la ingeniería electrónica. En la ingeniería electrónica se utiliza una diversidad de elementos que forman parte del estudio de la química, como son los plásticos, las resinas aislantes, los metales conductores y las resistencias, entre otros elementos, ¿no? También está relacionada y ligada a la energía, empleada para la construcción y diseño de aparatos electrónicos. En la ingeniería civil se utiliza mucho con el diseño de materiales, uso de la química, de la ciencia de los materiales, y tenemos también las estructuras cristalinas, fuerzas intramoleculares, fuerzas termomoleculares, que se utilizan como parte de esta ingeniería, ¿no? En la ingeniería de petróleo, básicamente, pues es parte de la química porque es muy usada en los procesos de extracción del petróleo, en la parte de refinación del petróleo y obviamente en la parte de la composición del petróleo, que es la química del carbono o la química orgánica, ¿no? Que se tiene. En la ingeniería mecánica, también que es una rama de las ingenierías donde se aplica los principios físicos de la termodinámica, la ciencia de materiales, la mecánica de fluido, el análisis estructural del diseño de los elementos, pues se utiliza mucho la química por el uso de las sustancias, ¿no? Como el acero al carbono, los polímeros, los cerámicos, los inoxidables, etc. Infinidad de compuestos. Aquí tenemos un video donde podemos apreciar un panorama sobre la química y las ingenierías. Esto está también en el portal Canva, lo pueden visualizar en la presentación PPT y lo pueden ver
ya en otra oportunidad para que puedan complementar, ¿no?, el conocimiento y la visión de la relación de las químicas con la ingeniería. La química en nuestra vida. ¿De qué estamos hechos? Si nosotros nos pudiéramos a separar todos los elementos que conforman la parte de nuestras moléculas, se dice que aproximadamente unos 70 elementos están presentes en la composición de todos los seres vivos. Y a esos elementos se les llama bioelementos o bioquímicos, ¿no? Estos bioelementos se separan en tres. Tenemos los bioelementos primarios, que son los esenciales para la vida. Entre ellos tenemos el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el azufre y el fósforo, ¿no? Obviamente que son fundamentales. También tenemos esos elementos, bioelementos secundarios, que si bien es cierto no los tenemos en gran proporción, pero sí nos son fundamentales para poder, son parte esencial para el funcionamiento de ciertos organismos, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio. Otros tipos de elementos, los oligoelementos, que están en menores cantidades, pero también son básicos para los seres vivos, ¿no? Tenemos el fierro, el magnesio, el cobre, el zinc, el selenio, el boro, el cromo, entre otros. Entonces, si nosotros podemos apreciar, el ser humano tiene todos los elementos que requiere para su buen funcionamiento, ¿no? Y aquí es importante la química, que es parte de nuestra vida, ¿no? Bien. También podemos ver el uso de la química en las ciencias de la salud y la medicina. Se ve pues que se hace mucho uso por ejemplo, en la cirugía, a través de las anestesias, que son productos químicos, las vacunas, ¿no?, que son usadas para tratamientos preventivos, el uso de antibióticos para tratamientos antiinflamatorios y la terapia de genética, ¿no? También tenemos la energía y el ambiente, el uso de los combustibles fósiles, la energía solar, fisión y fusión nuclear, y la calidad ambiental, que hoy en día ya es parte de un indicador para la calidad de vida. La química también se ve como una obtención de energía y explotación racional de los recursos naturales. Hoy en día esto es una exigencia en todos los sectores. Bien, en materiales y tecnologías podemos ver el uso de polímeros, el uso de cerámicos y cristales líquidos, superconductores a temperatura ambiente, entre otros, ¿no? También vemos que se hace mucho uso de la química en la agricultura y en la fabricación de alimentos, a través de cultivos modificados genéticamente para mejorar estos cultivos, mejoramiento de pesticidas que sean estos más naturales y que no causen daño en los productos donde se usan, y los fertilizantes especializados, ¿no?, para mejorar todas estas cosechas. Y en sí, vemos pues que el uso de la química abarca en todos los sectores. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es la química? La química pues es la ciencia experimental que estudia la materia y sus propiedades y cambios de la naturaleza. Bien, ahora vamos a hablar entonces de la materia. Este concepto es un recordar, porque siempre en la escuela nos decían, ¿no? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Eso ya nos habíamos aprendido ese concepto, ¿no? Bien, entonces es eso, ¿no? Es lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa. La materia tiene diferentes formas, con características y propiedades que nos ayudan a poder diferenciarlas unas de otras. La clasificación de la materia. Vamos a hablar del estado de agregación.
podemos observar que para cualquier sustancia y mezcla, si nosotros modificamos sus condiciones de temperatura, es decir, subimos temperatura o bajamos temperatura, o también podemos jugar con la presión, ¿no? Podemos obtener distintos estados o fases denominados estados de agregación de la materia, donde la relación de las fuerzas de la unión de las partículas de moléculas o átomos-iones que la constituyen. Entonces podemos ver estos estados de agregación que tenemos, podemos ver el estado sólido, donde las moléculas, si ustedes ven aquí, según la figura, tiene las fuerzas de unión de las partículas es mayor que la de un líquido, ¿no? Y obviamente mucho mayor que la de un gas, pues, ¿no? El gas tiene fuerzas, sus fuerzas de atracción son mínimas. Entonces, estos estados de agregación nos hace hacer diferencias de características y propiedades en la materia. Las formas de interacción que tenemos entre moléculas que comparten la materia, en estos estados vemos que hay varios procesos que se dan. Vamos a ver en cada uno de ellos los procesos y ejemplos que nosotros podemos relacionar con nuestro día a día. Por decir, tenemos del estado sólido para pasar al estado líquido, el proceso se llama fusión. Supongamos que yo tengo hielo y lo dejo al medio ambiente. Por ese cambio de temperatura empieza el hielo a derretirse y se convierte en líquido. Bien, un ejemplo también es un metal, por decir plata. Nosotros le agregamos, empezamos a calentarlo, ¿no? Y se empieza a fusionar y se convierte en líquido. Es otro ejemplo clásico de cambio de estado de sólido a líquido. Entonces, la materia que pasa de sólido a líquido se fusiona. Entonces, el proceso se llama fusión. Este líquido, para pasar al estado de gaseoso, pongo a hervir agua y empiezo a evaporar el agua. Entonces se llama, como su mismo nombre lo dice, vaporización, ¿no? Entonces, eso lo hacemos todos los días, creo, en casa. Después tenemos pasar del estado gaseoso a líquido. El ejemplo más clásico es el de las nubes. El agua está en estado gaseoso y cuando condensa, el proceso se le llama condensación, viene la lluvia, ¿no? Convertida en líquido, el ejemplo. Y para pasar del proceso del estado líquido a sólido tenemos la solidificación, ¿no? Bueno, poner agua al fridge y se convierte en hielo. Uno de los ejemplos también más claros para estos estados. Aparte de estos tres estados comunes, también hay un proceso donde del estado sólido directamente pasa al estado gaseoso. A este proceso lo conocemos como sublimación. Esto no es una característica propia de la mayoría, es una característica propia de muy pocas sustancias, muy pocos compuestos. Un ejemplo clásico tenemos, bueno, ¿quién no conoce la naftalina, no? Son esas bolitas con bastante olor característico que se usan a veces en los closets cuando se guardan cosas, ¿no? Para evitar el crecimiento de plagas. Entonces, esas polillas son sólidos que en el tiempo se van a convertir en gas. Ahí sufre un proceso de sublimación. Otro ejemplo es que se tienen insecticidas como la fosfamina, que es un elemento que se utilizan para fumigar o desinsectar por el crecimiento de insectos en el almacenamiento de harina, ¿no? Eso se utilizan en embarques para exportación, ¿no? Eso lo utiliza mucho la industria. Y se puede ver este proceso de sublimación que se da en esas sustancias características. Así como de sólido pasa a líquido, también hay un proceso de gas que pasa a sólido, ¿no? Y es la sublimación inversa, ¿no? El ejemplo más práctico, que ya no llueve, ya no hay lluvia, sino llueve granizo, como se dice, ¿no?
Entonces, ese es un proceso de sublimación y a esta sublimación se le llama sublimación inversa. Bien, entonces esos son los diferentes procesos que se originan en los diferentes cambios de estado de la materia. Bien, ahora vamos a hablar de la composición de la materia. Y nos hacemos la pregunta, entonces tenemos infinidad de materias. Si la materia es uniforme en todas sus partes, entonces estamos hablando de una materia homogénea. Bien, a ver, nos fijamos bien en esta pregunta. Si es uniforme en todas sus partes, estamos hablando de una materia homogénea. Pero si no, estamos hablando de una materia heterogénea. Bien, ahora si la materia es homogénea, ahora nos hacemos la pregunta. ¿Se puede separar con procedimientos físicos? ¿A qué se refiere la separación con procedimientos físicos? De repente destilar, de repente filtrar, de repente decantar, son procesos físicos. Bien, entonces, si yo esto lo puedo separar con procesos físicos, entonces estamos hablando de mezclas homogéneas en dilución. Un ejemplo es el agua y el alcohol. ¿Sí? Yo mezclo agua y alcohol y veo que es una sustancia, por decir agua y alcohol, y veo que es una sustancia que no distingue, es homogénea. No distingo el agua, no distingo el alcohol, es una sustancia homogénea. Esta sustancia yo la puedo llevar a un proceso de destilación. El alcohol tiene un punto de ebullición muy diferente al agua. Entonces, si yo empiezo a destilar, obvio, si yo empiezo a destilar, el alcohol va a destilar primero que el agua. Primero sale el alcohol porque su punto de ebullición es menor que la del agua. Entonces, ese es un proceso físico de separación. A esta mezcla homogénea yo la puedo separar. Puedo separar el alcohol, puedo separar el agua por los diferentes puntos de ebullición. Pero si no los puedo separar, siendo una sustancia pura, ¿sí? Entonces, si es una sustancia pura, no lo puedo separar como el agua. Yo el agua así la destile, así no la puedo separar, es agua, es una sustancia pura. Entonces, si es una sustancia pura, si yo lo puedo separar a través de un proceso químico, ahí tenemos otra pregunta. Si esta sustancia pura, yo lo puedo separar por un proceso químico, entonces estoy hablando de un compuesto, ejemplo el agua. El agua es una sustancia pura, pero no es un compuesto. Ahora, si no lo puedo separar en una sustancia química, no lo puedo separar con una sustancia química, entonces estoy hablando de un elemento. El fierro, el aluminio, el calcio. Esos son elementos. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a sustancias. ¿Qué son sustancias? Es la materia químicamente pura. Bueno, dentro de esta materia tenemos pues moléculas sencillas y moléculas compuestas. Los átomos son netamente elementos y las moléculas pueden ser grupos de átomos iguales, estamos hablando de moléculas sencillas, y grupos de unión de varios átomos, estamos hablando de moléculas compuestas. Entonces se podemos separar en moléculas sencillas y moléculas compuestas las sustancias. Las mezclas, cuando hablamos de mezclas, hablamos de combinaciones de dos o más sustancias que son puras, en las que cada una de ellas va a conservar su propia identidad química y algunas propiedades, ¿no? Dentro de las mezclas podemos identificar que hay mezclas homogéneas y tenemos mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son uniformes en todos los puntos y se forman por dos o más sustancias puras. Bien, por decir, aquí tenemos un ejemplo de agua
con sal, ¿no? Formamos una mezcla uniforme. Diluimos, agitamos y formamos una mezcla uniforme. Bien, puede ser agua con azúcar. Entonces se forma una mezcla homogénea, porque si yo separo, tomo 10 mililitros de este vaso con sal y en esos 10 mililitros voy a ver la misma composición en los 100 mililitros restantes que quedaron en el vaso, por decir. Entonces a esto se le llama mezcla homogénea, que siempre va a tener la misma composición. Por eso es homogénea, homo de igual. Pero también hay las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas también están compuestos por varias sustancias, pero no tienen la misma composición ni propiedades y su aspecto en todos los puntos. Ejemplo, yo puedo mezclar arroz con cebada, por decir, y los puedo mezclar y independientemente la cebada conserva sus propiedades y el arroz conserva sus propiedades y los puedo distinguir incluso a simple vista. El ejemplo aquí de las, el maní con las nueces, ¿no? Entonces vemos que se pueden distinguir. Hay una mezcla ahí, sí, pero se puede distinguir. A este tipo de mezcla que conserva su propiedad se le llaman las mezclas heterogéneas. Un ejemplo claro también una ensalada, ¿no? Utilizo el pepinillo, el tomate, la lechuga. O sea, hay una mezcla ahí. Es una mezcla heterogénea que si yo cojo una parte de esta mezcla, pues puedo encontrar, como no encontrar las verduras que contienen toda esa mezcla. Por eso que en todos los puntos no son iguales. A esto se le llaman mezclas heterogéneas. Bien. Las propiedades de la materia son atributos de cualidades esenciales de estos elementos. Las propiedades son diversas, formas en que impresionan los cuerpos materiales de nuestros sentidos e instrumentos de medida. Bien. Vamos a borrar esto. Tenemos pues propiedades generales, común con todos los elementos y sustancias, y también tenemos particulares o especiales. Dentro de las generales pues tenemos el peso, la inercia, la porosidad, la impenetrabilidad, la divisibilidad, que un elemento no puede ser divisible. Particulares o específicas, hay sustancias duras, la comprensión o expansión, la temperatura a los diferentes cambios de estado, la conductividad, la viscosidad, la ductibilidad. Hay más, ¿sí? Hay más propiedades. Bien, aquí tenemos un cuadrito que les quise agregar adicionales para entender un poco mejor. Las propiedades generales, ¿no? Ahí está la elasticidad, que no hay en el otro cuadro, por eso les quise poner esto adicional. Y las propiedades específicas, dentro de las específicas tenemos las propiedades químicas y las propiedades físicas, ¿no? Dentro de las propiedades físicas ya habíamos hablado de los puntos de ebullición, a qué temperatura hierve un líquido, y también tenemos el punto de fusión, ¿no? A qué temperatura un sólido pasa a líquido, se fusiona, ¿no? También las propiedades físicas tenemos el olor, el color, el sabor, el estado de agregación, o sea, en qué estado está, ¿no? La densidad, la textura, la maleabilidad propia de los metales, la ductibilidad y la solubilidad. Y dentro de las propiedades químicas tenemos la combustión, comburente, la reactividad, la oxidación, ácido o base. Las propiedades pueden ser intensivas o extensivas. ¿De qué depende esto? Depende, si son intensivas es que no dependen de la materia. ¿Qué significa? Que así tenga yo 1 kilo o tenga 5 kilos de una sustancia, va a conservar siempre sus propiedades. A eso se le llaman propiedades intensivas. Siempre va a ser el mismo, ¿no? El agua, el sabor del agua.
como propiedad su sabor siempre va a ser el mismo. O el color siempre va a ser el mismo. No va a depender si yo tengo 1 litro o tengo 5 litros de agua, siempre el sabor va a ser el mismo. A eso se le llaman propiedades intensivas que no van a depender de la cantidad de materia que tenga esta sustancia. Y las extensivas son, por el contrario, que sí van a depender de la cantidad de la sustancia del sistema, como la masa, el peso, obvio, el volumen y la longitud. Estas propiedades son extensivas. Bien. La densidad es un componente que es, si nos vayamos a la fórmula, es masa sobre volumen. Bien. Si bien la masa y el volumen son propiedades, lo habíamos visto, extensivas, la densidad, sin embargo, es una propiedad intensiva, porque siempre va a ser para los compuestos lo mismo, ¿no? No va a depender que si es 1 litro de agua o son 5 litros de agua, la densidad del agua siempre va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, la densidad es una propiedad intensiva. Bien. Igual el volumen, nos vemos, ¿es intensiva o extensiva? Nos hacemos la pregunta. En este caso sí va a depender de la cantidad, ¿no? Entonces, en este caso es una propiedad extensiva, porque no es lo mismo 12 onzas, 16 onzas o 24 onzas. Va a depender definitivamente de la cantidad. La propiedad de un elemento, de un compuesto, una sustancia, es la información de esto. ¿Qué significa? Si es físico, nos indica la apariencia, las características, el color, lo que podemos apreciar de este compuesto. Por ejemplo, el alcohol ebulle a 78 grados. Es una información que tenemos. El agua ebulle a 100 grados. Entonces, son informaciones, la propiedad física es la información que tenemos de una determinada sustancia o elemento. Y si es química, también facilidad en realizar cierto tipo de reacciones. Por ejemplo, sabemos que el hierro se oxida. Es una información química que sabemos que el hierro se oxida. Y sin refrigeración sabemos que la leche se acidifica, ¿no? Entonces, la propiedad es información que tenemos de los compuestos. El cambio es una transformación. Entonces, tenemos cambios físicos y cambios químicos. ¿Cuándo decimos que tenemos un cambio físico? Cuando no se modifica la apariencia, que es cuando se modifica la apariencia de una sustancia, de un elemento, qué sé yo. Supongamos tenemos un papel y una hoja en blanco, ¿sí? Por decir, tenemos una hoja en blanco y cortamos, ¿sí? Cortamos y sigue siendo papel. ¿Qué cambió? Su apariencia, porque ya no está en hoja, sino está en pedazos de papel. Entonces, ahí estamos hablando de un proceso físico. Un proceso químico es cuando la materia sí sufre una modificación en su estructura interna. ¿Por qué? Porque hay una reacción, y a esta reacción se le llama reacción química. El ejemplo, aquí les he juntado ejemplos de cambios químicos. Si yo prendo un fósforo, el fósforo ya está combustionando. Es un cambio químico. Si yo parto una manzana y la dejo al aire libre por efecto del oxígeno, empieza un proceso de oxidación. Hay una reacción química y la manzana empieza a oscurecerse y empieza a desarrollar todo el proceso de oxidación que no solo implica un oscurecimiento, sino también una descomposición del producto. El fierro también a la intemperie sufre un proceso de oxidación, ¿no? Entonces, estos son ejemplos clásicos de los cambios químicos. Hay un montón que lo vamos a ver. Los cambios físicos, el ejemplo más general que podemos tener es el agua, ¿no? Todo el ciclo del agua. De sólido se convierte a gas, de gas
a líquido, por condensación, pero finalmente es agua. Entonces solamente sufre cambios físicos, pero no cambia su composición, sigue siendo agua. Bien, esto es lo que hemos podido ver en esta sección. Como decía Einstein, lo importante es no dejar de hacer preguntas. Tenemos ahí el foro de consultas. Agradecería si hicieran una consulta, poder colocarla y poder absorberlas durante la sesión que tenemos, ¿no? Indicarles también que de este tema se ha colgado una información complementaria que nos va a permitir poder mejorar nuestro aprendizaje a través de ejemplos para desarrollar de acuerdo al tema que hemos visto. Agradecería pues que revisen y cualquier duda por favor hacérmela llegar lo antes posible para poder absolverla y mejorar esta comunicación que tenemos. Bien, alumnos, gracias por su atención y estamos al contacto.